Sean todos bienvenidos a la Radio Recabarren y hablaremos sobre el convenio 190 con fijación en migración. Para ello nos acompaña hoy día Matías Riquelme. Él es el sociólogo que nos ha estado acompañando durante todo este proceso en el desarrollo de un estudio muy interesante que cuenta con el patrocinio de la Fundación FES y de la Fundación Fiel de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Matías, cuéntanos cómo se ha dado el proceso y dónde han ejecutado los distintos espacios de conversación y de diálogo en materia de convenio 190 y migración. Sí, claro. El título del proyecto se llama Migración, Adecuación e Implementación del Convenio 190 en Chile. O sea que nos vamos a enfocar en cómo se va adecuando y cómo se va implementando realmente en los espacios de trabajo el Convenio 190. Obviamente podemos entender que el Convenio 190 hay una bajada, que es su similitud aquí en Chile, que es la ley Karin, y ya se va a cumplir un año de ella. Y el convenio 190 ya está ratificado el 12 de julio del año pasado, ya estuvo ratificado aquí en Chile. Oye, Matías, cuéntame en términos más bien de la estructura del programa. ¿Cómo se ha ejecutado? ¿Cuáles han sido las fases? ¿Cómo se ha ido desarrollando finalmente la propuesta más bien o el desarrollo de la misma... ¿In situ? Sí. Sí, claro. Yo creo que ha sido un trabajo, podría decir, muy bonito, porque fue mucha gente. El año pasado tuve la oportunidad también de trabajar en un proyecto parecido, solamente que era con foco en diversidad sexual. Y este año, con foco en migración, ha participado mucha más gente. O sea, el primer focus group que tuvimos que hacer 4 focus group distintos en la misma sala. Y casi todos eran trabajadores de retail con cierta arista entre medio, pero era muy interesante lo que nos tenían que decir. Hubo una amplia convocatoria. Lo mismo nos pasó en Valparaíso, que son 2 territorios, 2 ciudades muy grandes, y donde cómo podemos ver cómo se va implementando y adecuando el convenio 190, como dice el estudio claramente, en estos espacios. Ahora no sé si quieres que te cuente cómo fueron los focus group, cómo han sido los hallazgos que hemos tenido. Sí, en términos metodológicos, entonces podríamos decir que esto se desarrolla por focus group, ¿no? Sí, Estamos claro. tratando de hacer grupos focales que permita escuchar cómo se ha vivido finalmente la entrada en vigencia del convenio 190, Exacto. muy particularmente con ya un año de haber desarrollado la ley Karin. Eso como en términos del formato del proyecto, ¿no? Sí, pues claro. Y respecto a los hallazgos, primero te quería preguntar respecto a la composición de los grupos focales. Si uno entra a revisar entre hombres, mujeres, migrantes, no migrantes, porque me parece que lo relevante es precisamente como la relación que existe entre el migrante y el no migrante, porque ahí podríamos de alguna manera encontrar hallazgos que sean como más relacionales y no como desde perspectivas tan personales, ¿no? O sea, sí, participaron migrantes directamente en el focus group. Sin embargo, yo creo que por temas de conveniencia no se convocó solo migrantes, sino que necesitamos ver la percepción general de los trabajadores, trabajadoras y migrantes también, que también son trabajadores, cómo se ha desarrollado, le he implementado obviamente el convenio 190. ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros, creo que si hubiéramos convocado solamente migrantes, hubiéramos tenido 5 personas que les sacamos la entrevista. En cambio, aquí tenemos tenemos amplios testimonios en torno a cómo se ha ido desarrollando, adecuando e implementado nuevamente el convenio 190, pero ahora, obviamente, con foco en migrantes. Le preguntamos a los trabajadores y trabajadoras si tienen compañeros migrantes, que cómo lo han visto, cómo ellos perciben que se ha desarrollado su trabajo en, no sé, en un supermercado o en la construcción, etc. Respecto del territorio, entiendo se desarrollaron focus group en la región metropolitana y en la región de Valparaíso, Sí. ¿no? Y respecto a la composición de estos focus group en cuanto a el trabajador o la trabajadora, ¿desde qué rubro provenía? ¿Tienen el dato? Sí, en Santiago la mayoría se venía del retail. Yo creo que hubieron un par de casos que no eran de retail, pero la mayoría era de retail. Y en el caso de que fue la amplia convocatoria que se dio, sí nos comentaban cosas que pasaban en el retail específicamente, así como... Además la relación con los clientes, los ¿no? clientes, porque, exacto, o sea, estamos desarrollando espacios de trabajo seguros, espacios de trabajo decentes
Y hay una palabra que usan en el retail, que es el cliente siempre tiene la razón. Ok. O sea que el cliente puede venir, disculpa la palabra, pero te puede, no sé, decir algún garabato, o te puede decir algo por el estilo, insultar, y, y al final él siempre va a tener la razón, po. Como que no Como que eso existe, está permitido, sí, ¿no? y está permitido que el cliente que te insulte, po. Así No, y en el, claramente el trabajador se ve desprotegido ante eso, porque claramente el lema no sé, de la empresa de retail tanto es el cliente siempre tiene la razón. no, y si finalmente uno lo piensa desde la perspectiva del migrante, digamos, en un tema que hoy día está tan álgido, Sí, digamos, de cara a la opinión pública, y me imagino que los insultos deben aumentar en el caso exacto. de las personas migrantes. O que no se quieran atender contigo, si eres cajera, por ejemplo, que hubo muchos relatos de personas que tenían compañeros migrantes y era cajera la trabajadora y no se querían atender con ella. Y le gritaban desde el otro lado de la caja. Y siempre tenía la razón el cliente y ya no se podía parar y irse. ¿Y el O empleador decir, qué hace? ¿Qué les contaban? ¿Cuáles no, son las pues, medidas que toma? las ¿Cómo lo medidas que, enfrenta? por eso te digo, pues, se ven desprotegidos a través de esta misma frase de el cliente siempre tiene la razón. O sea, ¿qué haces? Ya no se quiere atender contigo. Y se va. A lo más lo que hacen es ya anda a tomarte un vasito de agua y después vuelves a tu espacio de trabajo. Antes de revisar los hallazgos, me gustaría preguntarte, ¿cuánto saben los trabajadores y trabajadoras sobre Ley Carin y sobre Convenio 190? Porque finalmente hay que recordar que la Ley Carin no solamente establece relaciones seguras, sanas, en términos de la relación misma con los compañeros y compañeras de trabajo, sino que también obliga al empleador de cara a los clientes, en el caso del retail también, en tener protección para sus trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, preguntarte cuánto efectivamente conocen los trabajadores y muy especialmente las y los dirigentes sindicales respecto al uso de la norma. Ya. Sobre el uso, puedo creer que hay un poco de desinformación. Sin embargo, ellos saben que existen mecanismos en contra de la violencia y el acoso en los espacios de trabajo, porque yo creo que lo que hizo muy bien Ley Karim cuando entró en vigencia es una muy buena campaña informativa en los espacios de trabajo y en todo. Eso, no sé, lo que decían el año pasado, por ejemplo, en el anterior proyecto, Sobre disidencias, ¿no? sí, sobre disidencia, era que uno entraba a la oficina de recursos humanos y no sé, pues tenían un cosito acá que decía no al maltrato, Ley Karin, tenían póster, Era visual. Era muy visual, tenían comerciales en la televisión, tenían todo esto que te iban informando de que los espacios de trabajo iban a cambiar y que ya estaban cambiando, que podías denunciar la violencia y el acoso en tus espacios de trabajo. Sin embargo, yo creo que es que no sé si quiero pasar este punto enseguida. Como que no sé si quieres que te comente. Dele nomás, cuénteme sobre los hallazgos. Porque quiero ir ahí, así que sí, cuénteme. Hay un hallazgo que a mí me parece que a mí me impresionó. Me impresionó porque lo que se hizo el año pasado eran solamente expectativas buenas de cómo se van a transformar los espacios laborales y cómo van a estar más seguros. Hoy en día hay muchos relatos en que se está utilizando de mala manera la ley Karin. Se está utilizando de muy mala manera, es decir, que hay testimonios que dicen, mi jefe le tenía mala al haitiano y lo quería echar. Mal usaba la denuncia, ley Karin. Mal usaba la ley Karin. Hubo mucho de esos relatos, pero mucho, a mí me impresionaba. Y era como esta arma de doble filo, al final veía a los trabajadores que yo creo que ellos concordaban en que es un arma de doble filo. Que decían, hay que, más que algún caso particular me hayas dicho que no, hay que eliminar la ley, pues, pero yo creo que todos están de acuerdo en que tiene que hacerse algo, así como crear un ente fiscalizador o que se dote de mayores... a la dirección del trabajo para que doten de más empleo, la dirección del trabajo, no sé, etcétera. Pero sí, es impresionante el tema de cómo ha cambiado las expectativas
estar en contra de la violencia y el acoso en los espacios de trabajo y llegar a esto que, oye, no, tengo un compañero que me puede tener mala y me puede demandar por ley Cari. A mí me parece que, entre otras cosas, lo que termina ocurriendo un poco que desde el desconocimiento de la norma también se mal usa, no comprendiendo del todo las implicancias que podría tener además generar una denuncia cuando no está fundada, ¿no? Y como que en términos de la estructura de la norma y muy especialmente del convenio 190, lo que uno debiera procurar es lo que tú mencionabas, es decir, que los órganos regulatorios como la Dirección del Trabajo, los entes fiscalizadores más bien, tengan mayores presupuestos para poder ejecutar una tarea de la manera más correcta posible. Exacto. Dentro del marco de lo que la institucionalidad permite. Mientras por un lado se esbozan voces que quieren eliminar lo público, ¿no? Desde acá, y lo que revisamos a través del desarrollo de cualquiera de los proyectos que hemos venido desarrollando desde la FIEL o en el caso particularmente nosotros con la FES, es que efectivamente el rol de lo público es esencial para que haya un correcto desarrollo en el mundo de las y los trabajadores. Matías, yo creo que en otra ocasión vamos a tener la oportunidad de contar más hallazgos, porque está todavía este proyecto en desarrollo. Ha sido un proyecto bastante interesante desde el punto de vista no solo técnico, sino que también de cómo se han involucrado las y los trabajadores y muy particularmente las y los dirigentes sindicales en ir y comentar su experiencia desde el lugar donde desarrollan su trabajo, ¿no? Sí. Que finalmente es donde pasamos mayor cantidad de tiempo estando despiertos, que es nuestro espacio de trabajo. Sí. Y uno esperaría que ese espacio de trabajo sea seguro y que proporcione además un trabajo decente, salarios decentes y dignos para las y los trabajadores. No sé si te gustaría entregar un mensaje final, invitar tal vez a participar de las actividades que siguen. Invitar a participar. Yo creo que el seminario de cierre va a estar interesante porque van a estar los otros datos que tenemos, que son los otros hallazgos que también tenemos. Aquí también van a ir recomendaciones yo creo que para la mayoría de las personas que vengan van a entender las recomendaciones de cuáles son las formas de poder llevar estas nuevas implementaciones, adecuaciones en los espacios de trabajo. Así que eso, dejarlos invitados. Pronto vamos a sacar la fecha para el seminario de cierre. Y eso más que nada. Así muy feliz de estar trabajando en esto. Buenísimo, Matías, muchas gracias y agradecer también a las personas que se han conectado y que nos han visto, ¿no? Y dejarlos, como bien decía Matías, invitados a el desarrollo de las actividades que siguen en el marco de este proyecto, pero además y muy particularmente a la jornada de cierre, que ahí encontraremos los hallazgos propios, digamos, que tenemos que comentarle a todos y todas. Así que muchas gracias a quienes nos vieron y no olviden conectarse siempre a Radio Recabarren. Muchas gracias. Chau, chau.